queretano, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles desde las instalaciones del nuevo Hospital General de la capital queretana. Ya ve que hace poco tiempo el propio presidente de la República estuvo aquí, acompañado del entonces gobernador Pancho Domínguez, para inaugurar el nuevo Hospital General del Estado de Querétaro. Aquí es en donde nos encontramos. Les saludamos con mucho gusto y con mucho entusiasmo, porque hoy vamos a tener una entrevista con una personalidad de la medicina en Querétaro, y por lo que entiendo no solamente en Querétaro, sino a nivel nacional. En esta oportunidad, bueno, vamos a platicar de un tema que me parece de la mayor trascendencia para quienes pues a veces andamos buscando el apoyo para nuestros enfermos, o puede ser de uno mismo, ¿verdad? El tema de los trasplantes. Y yo saludo con mucho gusto, déjenme pongo mis lentes, al doctor Antonio Alvarado González. Él es el jefe estatal de trasplantes y director de la Clínica de Hígado y Páncreas. Él es médico cirujano, hepatobiólogo y cirujano de trasplantes. Doctor, qué gusto saludarlo. Hola, un placer conocerlo. ¿Cómo está, doctor? Bien, muchas gracias. Buenos días, bienvenidos. Muchísimas gracias. Oye, doctor, a mí me gustaría conocer un poquito acerca del doctor Antonio, acerca de Toño, como escuché que dijo el director hace un ratito. ¿Quién es el doctor Toño? ¿Dónde nace? ¿Dónde crece? ¿Dónde estudia medicina? Bueno, pues yo nací en la Ciudad de México, tuve la fortuna de crecer, llevé ahí mi infancia y después de unos años y por situaciones de la vida, mis padres deciden mudarse a Querétaro. Yo empecé la preparatoria aquí en el Instituto Salesiano, orgullosamente salesiano. Sí. Y después de ahí empecé a trabajar en cuestiones de primeros auxilios dentro de la escuela. Algo me llamaba la atención. Estando en la prepa. Estaba en la preparatoria, así es. 15, 16, 17 años. Más por ahí. Sí. Ajá. Como 16, 17 años. Por ahí. Y en ese momento, en el grupo donde estaba, me invitaron a ser paramédico y me metí en un grupo, escuadrón paramédico y rescate, conocido en esos tiempos, y me enamoré de la medicina, me enamoré de la atención de la gente. Ajá. Y ahí es cuando me convencí que era hora de que ese era mi camino. O sea que la verdad es que muy temprano, muy joven, ¿no? Se convenció de que la medicina era lo suyo. Pues sí, más o menos a esa edad. Al principio quería ser químico, pero qué bueno que me di cuenta a tiempo. ¿Cuál habrá sido el momento así donde dice, esto es lo mío? O sea, en alguna atención especial, un incidente, un paciente. Sí, bueno, cuando nos dimos cuenta que la vida de alguien dependía de actuar rápido en un accidente, sacarlo a tiempo, estabilizarlo a tiempo para que pueda llegar a un hospital y después ver en el hospital cómo los médicos le salvaban la vida y podían darle una oportunidad, eso fue lo que me hizo decir que yo quería hacer de ese lado. Ingresa entonces a la Universidad Autónoma de Querétaro, me decía, a medicina. Así es, estoy en la facultad, aquí también orgullosamente de la Facultad de Medicina del Estado. Y ahí me eché toda mi carrera. Una de las universidades más reconocidas en el área de la medicina, ¿verdad? La Escuela de Medicina. Siempre ha sido primeros lugares a nivel nacional en todos los sentidos. Y esto nos habla de esa calidad con la que ustedes egresan. Hombres y mujeres jóvenes que egresan de la Universidad Autónoma de Querétaro para integrarse después a los diferentes espacios de salud en Querétaro y en otras partes del país, supongo. Sí, prácticamente todos los egresados, casi todos los egresados son médicos exitosos o logran las metas que tienen planeadas. Es que es un éxito garantizado salir de la facultad. Sí. Eso es bien importante porque, bueno, pues cuando uno va con un médico, pues quiere que pues a la primera, ¿no? Le den ahí el resultado de qué tengo y con qué me voy a curar. Yo creo que eso es fundamental. Y eso es una carta de recomendación. Exactamente, yo creo que es una muy buena carta de recomendación. Yo creo que es difícil que se meten problemas por tener el antecedente de salir de la facultad. Al contrario, le abre muchas puertas. Claro. Doctor, a ver, termina la carrera, la licenciatura, ¿verdad? En medicina, y luego ¿qué hizo? Pues yo quería ser urgenciólogo, pero en ese tiempo no existía el concepto del urgenciólogo. Uh-huh. Y gracias al internado que lo hice en el Hospital General Viejito, okay. O sea, estoy conociendo este hospital desde el 94 más o menos. Ya tiene un buen rato. Un ratito. Los 20 años. Ahí me di cuenta que el que solucionaba los problemas serios y urgentes era el cirujano, y pues decidí que la cirugía era lo mío.
fue cuando decidí estudiar cirugía y la estudié en el Hospital General Viejito. Ajá. Ahí hice mi residencia en cirugía general y orgullosamente también egresado del hospital. Qué bueno. Es un tiempo largo, ¿verdad? Para ser médico. Son 7 años de carrera, Ajá. bueno, 5 de universidad, 1 de internado, 1 de servicio social y 4 años de especialidad. Qué bueno, porque además, bueno, pues eso les da la posibilidad de salir prácticamente ya listos para integrarse a las actividades ya en la vida diaria. En la vida diaria, pero ahí, en mi residencia conocí al doctor Sandoval, que él fue el pionero en la cuestión de trasplantes, en la historia de trasplantes del estado. El doctor Sandoval es el pionero, el creador de todo esto. Y pues me invitó a participar desde que empezaba en la parte quirúrgica y me gustó. Me empecé a meter a procurar órganos, a la obtención de los órganos, que era en la parte quirúrgica. Es un entrenamiento que me ayudó muchísimo para mi crecimiento. Después, poco a poco, me enseñaron a quitar córneas y me convertí en el procurador oficial del estado de córneas. Prácticamente las córneas de los últimos 10, 15 años, no la parte más reciente, pero las primeras partes fueron tomadas por mí. Y al final de mi capacitación, el doctor, como todo visionario, se le ocurrió decir, pues eso de que evolucionemos al trasplante de hígado. Y eso es evolucionar, porque en un hospital de segundo nivel, chiquito, feo, en un estado que no tenía un crecimiento tan fuerte en medicina, pues se le ocurrió empezar el trasplante de hígado, que en ese tiempo era algo casi imposible. Y pues bueno, me animé y nos fuimos, gracias a él, me fui a España a estudiar. Ahí me fui a estudiar la especialidad en cirugía hepatobiliar y trasplante y viví en Barcelona. Estuve 1 año en el Hospital Clínic de Barcelona y ahí fue donde me capacité. Y ahí fue el aprendizaje para este tema de los trasplantes. Así es, ahí fue donde terminamos la parte final del entrenamiento en hígado, páncreas y trasplantes. Doctor, ¿qué tan importante es, por ejemplo, hoy en el Hospital General nuevo, que es este de Querétaro, el tema de los trasplantes? ¿Qué tan solicitados son? Porque tengo entendido que por ser un hospital de segundo nivel, pues no es así como que lo óptimo para realizar los trasplantes, pero ustedes ya están ahí y además en excelentes condiciones y nivel. Y la verdad es que el procedimiento de trasplantes es un procedimiento de tercer nivel, o sea, se debe hacer en hospitales súper especializados. Pero Querétaro ha crecido con especialistas y subespecialistas en hospitales que, aunque no están declarados de segundo nivel, pues prácticamente son de tercer nivel, porque hacemos todo lo mismo que se hace en un hospital de alta especialidad. Cualquier tipo de procedimientos, no nada más el área de trasplantes, tenemos cirugía de cardio, tenemos neurocirugía, tenemos intervencionismo, y todo esto hace que al final, aunque no tengamos el título, se comporta como un hospital de tercer nivel. Y además el Estado le ha interesado mucho desde antes el apoyo al programa de trasplantes, pero en especial en este momento todavía tenemos mucho más apoyo, sobre todo porque este hospital fue pensado ya con un área exclusiva de trasplantes, con quirófanos para trasplantes, con un staff de personas para trasplantes. Todavía somos poquitos, pero hemos ido creciendo y poco a poco hemos pensado y demostrado al personal que trasplantes es como cualquier otro departamento del hospital. Y antes decía alguien, no, pues vamos a hacer un trasplante, y era como increíble y era toda una historia. Hoy en día baja el quirófano y dicen, están haciendo un trasplante, y se toma como ya, algo muy habitual, muy normal. Común, así es, como si fuera cualquier otra cosa. Entonces, este hospital ya tiene, digamos, el equipo tecnológico y el personal humano para dar la batalla en ese tema, ¿no? Así es. Sí, hemos ido creciendo poco a poco. Para que le calcule, el primer trasplante en Querétaro se hizo en 1995. Okay. En un grupo de cirujanos locos y visionarios que se aventaron muy visionarios y a romper los estigmas de que esto solamente se tenía que hacer en hospitales gigantes y centralizados, y les empezó a ir bien, empezaron a hacer trasplante de cadáver. Y esto empezó a darle confianza al equipo. Como a todos los equipos les costó mucho trabajo, claro. Pero fueron obteniendo buenos resultados hasta que por fin se animaron al siguiente paso, que es el donador vivo, que ahorita platicamos un poco. Sí. El primer trasplante, ¿de qué fue? De riñón. Riñón.
de riñón. En el anterior hospital general. En el anterior, así es, en el Ok. viejito. Ya para el 2003 se hizo el primer donador vivo, en el cual un paciente sano, le quitamos el riñón y se lo ponemos al paciente enfermo. Entonces, el grado de dificultad es doble, porque ahora tenemos la responsabilidad de cuidar a una persona sana, ¿no? Así es. Y a partir de ahí empezó a crecer el programa, y eso es un crecimiento exponencial, porque ya no dependíamos de la donación de un cadáver. Ahora una persona viva y sana nos puede dar los órganos, y eso hizo que el programa creciera triple, ¿no? Porque hoy en día más del 30% de los trasplantes se hacen de cadáver, y más del 60-70% se hacen del donador vivo en caso del riñón. Muy bien. Y eso porque hay la capacidad. Claro. Sí, claro, el plan y la instrucción es que estemos trasplantando un donador vivo a la semana, y nos estamos quedando cortos. Conforme vayamos ya creciendo un poquito más, queremos hacer un par de trasplantes a la semana o más, ¿no? Ojalá podamos crecer en esa parte del riñón, que es nuestra meta a corto plazo. Tomando en cuenta esa panorámica, doctor, ¿cómo en qué nivel andará Querétaro con respecto, no sé, a lo mejor a la capital de la República, o a Jalisco, o a Nuevo León, que son usualmente lugares donde pues siempre van a la vanguardia en muchas cosas? Así es. Mire, Querétaro siempre se ha caracterizado por su equipo de procuración. La procuración se divide en dos grandes áreas muy diferentes. La procuración de tejidos. Esta procuración de tejidos se obtiene de pacientes que han fallecido, o sea, que paró su corazón y se declaró la muerte. Retiramos córneas, tejido musculoesquelético, o sea, músculos, tendones, aponeurosis, hueso, y en algunos casos piel. Esto es prácticamente casi todas las personas que fallecemos podemos hacer alguna donación de eso, con excepciones muy claras, muy puntuales. Obviamente, como tenemos muchos pacientes a nivel estatal que fallecen, pues la donación de este tipo de tejidos es más común, más fácil de obtener. Y después tenemos un segundo grupo, que es un grupo más chiquito, en el cual viene el paciente de muerte encefálica. ¿Esto qué significa? Que el paciente, por la enfermedad de fondo que tuvo, la que sea, generó que le dejara de llegar sangre al cerebro, y el cerebro muere, deja de funcionar. Es lo que dicen muerte cerebral. Muerte cerebral, así es. Y este paciente físicamente está muerto. ¿Qué significa? Que aunque su corazón esté latiendo y aunque la sangre esté circulando, el cerebro ya no está funcionando, está muerto. Y entonces una persona sin cerebro se considera un cadáver, ¿no? Ya falleció. ¿Por qué se considera un cadáver? Porque si le quitamos los apoyos de medicamentos o los apoyos de la ventilación para que respire, el corazón deja de latir. Realmente nada más está funcionando gracias a los apoyos. Al apoyo tecnológico. Pero es como si conectáramos a una persona a una máquina, a un cadáver a una máquina, y no podremos considerarlo vivo por su corazón, porque al final el cerebro ya no está. Y la persona ya no está. Lo único que está son sus órganos funcionando gracias a la tecnología, pero si desconectamos esa tecnología, se paran las funciones. Y podría decirse, doctor, que en este sentido la muerte cerebral ya de una persona sería un buen momento para el tema de la donación de órganos. Claro, es que la muerte cerebral lo que me da ahora son órganos. Cuando el corazón para, me da tejidos, y cuando el corazón sigue latiendo, le sigue llegando sangre a todos los órganos, y eso me los mantiene funcionando más o menos. Y entonces me permite obtener corazón, pulmones, hígado, riñones, y en algunos casos cosas más específicas que en este país no se hacen, pero como la cara, el útero, la pared abdominal, las extremidades, ¿no? Que es ahora lo que está en boga. Entonces, para nosotros es muy valioso un donador con corazón funcionando, porque le puede dar vida a 6-8 personas que están esperando un órgano, porque están al borde de la muerte. Es una persona que está por recibir un órgano o que necesita un trasplante, es una persona que es su última oportunidad para poder vivir. Se están viviendo día a día, no hay... Al filito ahí de la navaja. Así es, la última, se le acabaron todas las oportunidades, y lo último que nos queda es poner un órgano. Claro. Generalmente son pacientes jóvenes, son por diferentes causas, pero incluso hay paciente que puede curarse o sobrevivir al cáncer gracias a un trasplante. Entonces, el trasplante es una puerta de vida a muchas de las enfermedades. Doctor, ¿cuál será el órgano
que en el ser humano, en el caso de Querétaro, por supuesto, aquí en el Hospital General, más demanda tiene y que pues, es necesario que haya donadores de ese o esos órganos? Pues miren, Querétaro, creo que en todo el país, el órgano que más tiene gente esperando es el riñón. Desgraciadamente somos una población con mucha obesidad, con diabetes y con todas las enfermedades que atrae esto. Y la insuficiencia renal es una epidemia a nivel nacional. Y la única forma de solucionar esta epidemia es trasplantándolos, ¿no? Okay. Es lo único que curaría la insuficiencia renal. Por lo tanto, la lista de riñón es altísima. ¿Cuál es la única diferencia con los otros órganos? Que el riñón tiene un sistema de protección o de sobrevivencia independiente, por ejemplo, la diálisis abdominal o la hemodiálisis, que eso me puede mantener un paciente vivo 8 o 10 años, dependiendo de hemodiálisis o diálisis. Su calidad de vida no es muy buena y además los gastos en todos los sentidos son muy elevados, pero al final los mantiene vivos. En comparación con los hígados, por ejemplo, un paciente con insuficiencia hepática no hay un aparato que me lo mantenga vivo. Entonces, cuando el paciente empieza a decaer mucho su función, el paciente o se trasplanta o fallece. Entonces, por lo tanto, las listas de trasplante de hígado son cortitas porque los pacientes fallecen más fácil. Sí. Entonces, es donde tenemos que poner... No porque no haya, sino porque fallecen. Fallecen, no, hay un montón. Sí. Y además los programas de hígado a nivel nacional también son pocos. O sea, realmente no hay muchos hospitales que tengan un programa, una clínica de hígado formal que me ayude a que una de las opciones sea el trasplante, porque desgraciadamente una buena clínica de hígado tiene que tener un programa de trasplante de hígado, porque si no, no le ofrecería todo lo que tendría que ofrecerle al paciente. Entonces, lo que más tenemos en la lista de espera son riñones. Otro órgano que también en la lista son grandes son las córneas, que son tejidos que se pueden obtener relativamente fácil. Querétaro, su lista de córneas es cortita, porque tenemos banco de córneas. Es un poco algunos de los programas, no todos lo tienen. Tenemos un banco de córneas. ¿Qué quiere decir? Que lo estamos haciendo tan bien que nos sobran córneas. Okay. Y entonces nuestras listas se mueven rápido, se acaban rápido nuestros receptores de córneas. Y entonces Querétaro le ofrece córneas a otros hospitales, públicos y privados. Entonces nos permite movilizar estas córneas que obtenemos para que otras personas en otros hospitales y en otros centros tengan la posibilidad de trasplantar sus córneas. Entonces, hoy tenemos registrados 4 pacientes en nuestra lista de córneas. O sea, quiere decir que, así como entran, los vamos sí. moviendo. Entonces, en córnea vamos muy bien. El riñón, por ejemplo, la lista se mueve más rápido porque podemos obtener donador vivo. Ajá. Entonces, no necesito la desgracia de una muerte cerebral y la catástrofe de perder a alguien. Una persona viva me puede donar su riñón. Claro que hay que hacer una serie de estudios especiales para ver que es un riñón apto inmunológicamente, que coincidan en ciertos puntos para poder donar ese riñón. Y la ventaja que me da el riñón es que la persona que dona su riñón va a vivir perfectamente bien. Sin problemas. Claro que tiene que pasar por una revisión rigurosa de muchos criterios para estar seguros que esa persona no le vamos a hacer daño, que ese riñón que va a dar no le va a afectar, que esté en condiciones de donar. Claro. Pero cuando pasa esta parte del comité, donde un montón de doctores que participamos en esto decidimos que es un buen candidato, es cuando ya lo metemos al proceso de trasplante. Y es más fácil obtenerlo porque ya tengo mi donador en una sala y mi receptor en la otra sala, entonces no tengo que esperar nada. Y esto me permite que se mueva mucho más rápido. Hoy en día mi lista de riñón va en 40, tengo 40 personas en la lista. 40 personas esperando. Ajá. Pero mi lista de donador vivo se mueve rápido porque en cuanto terminan su protocolo y pasan todo, se trasplantan y el que sigue. Entonces se mueven. Desgraciadamente la lista de cadáver se mueve más lento porque tengo que esperar una serie de combinaciones mágicas para que pueda obtener la oportunidad, el lugar donde está en la lista, el tipo de sangre, que haga cierta concordancia con su estado inmunológico para que sea el correcto. Entonces ya es más difícil obtener un riñón por donador cadavérico. Y ahí es donde entra la importancia de la donación. ¿Por qué? Porque si tengo mi índice bajito de donación, pues no le puedo ofrecer nada a los pacientes que están esperando. ¿Qué tan arraigada estará entre la población de Querétaro, por supuesto, que es lo que tenemos aquí, esta disposición, digamos, de donar los órganos, ya sea de mutuo propio o porque los familiares de la persona que a lo mejor ya es
muerte cerebral, como nos explicaba ahorita, dice, bueno, pues sí, ¿sabes qué? Pues dispongan de los órganos que se puedan. Sí, dice que aunque Querétaro ahorita es segundo nivel nacional, el segundo lugar a nivel nacional en donador de tejidos, y en donación vamos bien en cuestión de tejidos. Esto es en la parte que platicamos con el corazón para arriba. En la parte de órganos estamos muy abajo de la media nacional. Tenemos muy poquito índice de donación y hay un montón de tabús alrededor de la donación de órganos. De pura entrada, obviamente nos toca a nosotros entrar en el peor momento, ¿no? Justo en el momento donde falleció nuestro familiar, justo donde nos acaban de dar las noticias, donde la persona y la familia está en shock recibiendo la noticia que acaba de perder a su gente. Y desgraciadamente a nosotros nos toca participar, justo entrar en ese momento, pero también nos toca volver la desgracia en un evento pues en una oportunidad de vida, ¿no? Para varias personas. Así es, porque quizás es la única opción que esta mala noticia se convierte en una buena noticia para muchas otras personas. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar nuestro sistema de procuración y donación, a cargo ahorita de la doctora Zaida Ixtla. Está funcionando muy bien. Ella tiene todas las ganas y además tiene toda la experiencia del mundo, y es la que nos ayuda a buscar estos potenciales donadores. Y es dentro de estos tabús, entre la cuestión religiosa, la desesperación del familiar de ya terminar este duelo fuerte en el que se enfrentan, pues nos niegan mucho la donación. Entonces tenemos que hacer la conciencia en la población, ¿no? De este punto. Oye, doctor, sobre todo, ¿cuál será no sé si la excusa o el razonamiento que los familiares esgrimen para decir, no, ¿sabes qué? No quiero que le quiten nada a mi papá, a mi hermano, a mi mamá, a mi sobrino, mi hijo, o sea, no quiero. ¿Qué dicen? Es que mira, tenemos ahí como repartidos diferentes factores que hemos determinado, ¿no? La primera parte es que creo que sí tenemos que comprender la situación en la que está ese momento. Dolor, ¿verdad? O sea, el dolor es profundo, o sea, nos ciega, y lo entendemos, esa parte la entendemos perfectamente. O sea, la primera parte es que nuestro equipo tiene que entender el dolor de esa persona, ¿no? Y por eso tenemos que ir con mucho cuidado al momento de terminar la solicitud de la donación. Una cosa también que, aparte del dolor, es que a veces son pacientes que llevan mucho tiempo hospitalizados, que vivieron un sufrimiento muy grande, y entonces la familia ya quiere terminarlo, ¿no? O sea, quiere terminar este proceso en el cual estuvieron viviendo con el paciente el dolor, la angustia, y entonces entendemos que ya quieren acabar. Y la última parte son las cuestiones religiosas, que incluso las diócesis de todo el país están a favor de la donación de órganos de casi todas las religiones. Aún así, el creyente todavía tiene algunas dudas o cuestiones mágicas de dejar los órganos, de dejar al paciente completo, de que se tienen que ir al cielo con todos los órganos, y esas cuestiones también nos han limitado, ¿no? Al final nosotros tenemos que respetar las creencias de todos, y cada quien tiene el derecho de creer en su religión, y estamos, si así es como lo ven ellos, pues creo que están bien. Claro. Tenemos que yo me imagino, con lo que nos acaba de decir, doctor, hace un ratito, pues tienen que hacer un examen riguroso, ¿no? Vamos a poner que, bueno, sí, ¿sabes qué? Dono los órganos de mi familiar, pero a lo mejor el familiar pues tenía unas enfermedades que pues no permiten la donación, o sea, tendrían que entrar a ese análisis también. Sí, claro, lo importante es que a mí, cuando me preguntan, oye, ¿cuánto dura un trasplante? Yo siempre les respondo como 4 días. Sí, pero ¿por qué tanto? Digo, porque el proceso justo empieza cuando hay un paciente potencial donador. ¿Qué significa? Que tiene datos de que tiene muerte encefálica. El programa de trasplantes no va a activarse hasta que el médico tratante y un grupo de expertos nos aseguren físicamente y legalmente que el paciente realmente tiene muerte encefálica. Para esto tenemos que hacer estudios muy específicos que nos aseguren que ese paciente realmente está en muerte encefálica. Si hay una duda mínima, se para la alerta y nos esperamos a que evolucione para bien, que ojalá fuera así, o que evolucione y vuelva a reactivarse la alarma de muerte encefálica. Ya cuando por fin se determinó eso, ahora sí se le hace al paciente un montón de estudios en el cual me determine que sea
un buen donador, que tenga peso, talla, las calidades de sus órganos, que con qué medicamentos se está manteniendo, cuál fue la causa que lo llevó a esto, porque hay puntos muy específicos, por ejemplo, infecciones o tumores o cáncer que obviamente sí, no podemos claro, obtener esos órganos. Y ya cuando ahora sí estudiamos el caso completito, no solamente nosotros, todo el equipo de trasplantes, ahora sí determinamos que ahora sí es un donador de órganos. Ya cuando llegamos a ese punto, que eso nos dura 1 o 2 días, seguimos a la siguiente etapa, que es hacer la entrevista, donde ahora sí le vamos a pedir al familiar. Por lo tanto, el equipo de trasplantes no se acerca a ningún paciente hasta que se declara legalmente la muerte encefálica. No nos podemos acercar a eso. Ya cuando ahora sí nos avisan, ya hacemos todo el proceso. Teniendo el proceso listo, ya nos acercamos al familiar, que es como la parte final, en donde hacemos una entrevista con personas capacitadas en el tema. Son personas específicamente estudiadas en el abordaje del paciente, del familiar para donar órganos. Y eso es cuando viene el intercambio, ¿no?, de ideas y propuestas. Y es cuando el paciente nos dice si sí o nos da la negativa para la donación. Doctor, no sé si existe, a lo mejor sí o a lo mejor no, aquí hablando del Hospital General Nuevo de Querétaro Capital, alguna serie de pláticas, de conversaciones, de orientación al público en general, ¿verdad? Para que pues, nos orienten sobre la importancia de la donación de órganos, ya sea de un cadáver o sea de una persona viva en los trasplantes, porque a lo mejor nos falta conocer esto que nos está diciendo. Pues hay varias condiciones, son diferentes aspectos los que hay que analizar. A lo mejor no sabemos y decimos, no, pues no vean, sí, no le entramos. Sí, mire, creo que efectivamente lo que más nos falla es la comunicación. Por ahí el Centro Estatal de Trasplantes empieza a trabajar en algunas ideas para que sea más escuchado el tema. Ajá. Por ejemplo, los maratones que se organizan a favor de la donación. Se organiza un congreso estatal cada año en el cual se invitan a médicos y al público en general. Y este tipo de cosas que nos ayudan un montón, ¿no? Este tipo de situaciones como la que nos está haciendo el favor usted, que promueva la información. Porque desgraciadamente creo que lo que más nos pega es la falta de información. Por ahí nuestras principales fuentes de información es el internet, el Facebook, las redes sociales, y hay un montón de mitos que vendemos órganos y que el tráfico, sí, y que se los damos a los extranjeros, y un montón de mitos que la gente cree, o sea, realmente sí cree que existen. Sí, no nos informamos como debe ser, con los expertos en este caso. Sí, así es. Y si viéramos cuál es el proceso, veríamos que no es tan fácil, o sea, que no es tan fácil meter un riñón en una hielera y llevársela a otro país, ¿no? Eso realmente es complejo. O sea, si el proceso haciéndolo bien en una institución donde tenemos todo lo que necesitamos y supervisados por varios centros nacionales, aún así nos cuesta trabajo, ahora imagínense haciéndolo. Sí. Digamos, de manera clandestina, ¿no? Sí, no. Es complejo. No, es así. Pero sí creo que definitivamente estaría muy bien que nos enfocáramos mucho a informar a la gente en todos los niveles, ¿no? Informar en las escuelas, informar en las preparatorias, informar en las iglesias, porque algo importante es que para ser un donador de órganos, aunque usted tenga una credencial en su cartera que dice que sí dona órganos, aunque usted tenga una carta notariada que diga que usted quiere donar sus órganos, si a la hora del fallecimiento, de la muerte, el familiar directo, legal, el responsable legal dice que no, es no se puede. Aunque yo haya dicho que sí, que traiga mi plaquita aquí, que soy donador. No. Entonces, ¿qué es lo que más impacta en la donación? Es platicarlo con la familia. Sí. Que mi familia esté 100% enterada y convencida que yo quiero donar mis órganos. Todo, mi familia, mis amigos, la gente que está cerca de mí, la que va a decidir cuando le pregunten si dono o no dono. Y entonces cuando digan, quiere donar sus órganos, y él siempre nos dijo que sí quería donarlos, ¿no? Porque desgraciadamente no hay otro mecanismo, ¿no? Entonces creo que la información tiene que ser con los que me rodean, con los que me conocen, con la persona que va a tomar la decisión si yo fallezco. Esa es la que tiene que estar bien convencida y que sepa muy bien que yo quiero donar mis órganos. Perfecto. Amigas y amigos de Panorama Queretano, estamos conversando con el doctor Antonio Alvarado González. Él es el jefe estatal de trasplantes aquí en el Hospital General de Querétaro. Un tema, me parece, doctor, que es de la mayor importancia, porque ya nos explicó que
Querétaro, aquí en el Hospital General, tiene un espacio que está a la vanguardia en el contexto nacional para el tema de los trasplantes de órganos y hay una muy buena actividad, digamos, en el trasplante de córneas, ya nos decían, pero falta todavía lo demás, ¿no? A lo mejor generar esa conciencia de que pues, es importante que cuando tengamos un familiar que ya está en muerte cerebral, pues que no va a pasar otra cosa, sino beneficiar a otros que pueden necesitar un órgano. Así es. Sí, vale la pena. Creo que vale la pena saber que para nosotros o para mi familiar fue su último acto, pero para muchas gentes puede ser el inicio de una nueva vida. O sea, sí vale la pena. Me decía que 6-7 personas podrían salvarse con un buen donador. Así es. Depende mucho de la edad, pero por ejemplo, aquí en este hospital hacemos córnea, riñón e hígado. Okay. Estoy hablando de órganos. Próximamente el plan a corto, mediano plazo es hacer corazón. Okay. Es un reto fuerte, ¿no? Así es. Ajá. Este reto va heredado del doctor Sandoval y le prometimos que lo llegaremos a lograr con él, pero esa es nuestra siguiente meta. Pero le pongo un ejemplo, a nivel nacional el riñón se hace mucho, hay muchos centros a nivel nacional que hacen riñón y lo hacen muy bien. Hígado, decía, son mucho menos, muy poquitos centros a nivel nacional hacen hígado y casi todos son hospitales de tercer nivel grandotes, institutos. Hay un par de hospitales de segundo nivel como nosotros que hacemos hígado. Nuestro programa empezó en el 2016. En el 2016 hicimos nuestro primer trasplante de hígado. O sea que no hace mucho. No hace mucho. 9 años. Sí, y además tenemos que descontar los 3 años que nos castigó la pandemia. Sí, la pandemia. Que tuvimos que cerrar los programas de trasplantes 3 años. A nosotros nos costó 3 años y un poquito más porque el cambio de hospital y el cambio de permisos nos costó trabajo. Entonces nos quitó una tendencia muy buena que llevábamos. Pero después estamos levantando, vamos de vuelta a levantar por lo menos a donde estábamos haciendo. Pero para que veamos números reales llevamos 20, o sea, no son tan poquitos, ya tenemos una estadística y nuestros números van a la par con cualquier instituto a nivel nacional, o sea, nuestro programa de trasplante de hígado va creciendo y vamos bien. Y después sigue nuestro programa de corazón, que vamos a ver si viene ya y viene bien. Y viene bien, así es. ¿Como para cuándo podría estar ese programa, más o menos? Yo esperemos que en finales de a principio del otro, logramos ya anunciar el trasplante de corazón, ¿no? Que es nuestra siguiente reto. Sí, es un reto difícil, pero esperemos. Y digamos que en materia de tecnología, de equipo, hay todo aquí en el Hospital General para arrancar con ese programa. Sí, así es. Al final, el problema que tenemos en algunos puntos es que los instrumentales o algunos de los consumos son muy específicos y por lo tanto tenemos que tenerlos guardados. Hay veces que hacemos 3 o 4 trasplantes en un mes, hay veces que no hacemos ninguno, entonces los materiales se caducan, se vencen, o incluso son aparatos demasiado caros que no se pueden obtener, que se pueden obtener pero son carísimos y que quizás se utilicen 4 o 5 veces al año, ¿no? Entonces lo que se hace es tener paquetes de consumo. Entonces estos consumos me permiten tener todo lo indispensable y que el paciente se opere con la mejor tecnología, y entonces el hospital provee este paquete en el cual le permite que el paciente que se opere tenga a la mano toda la tecnología, los médicos y todo listo para que le vaya muy bien. Y quizás ese ha sido el éxito de nuestro programa, que al final le podemos ofrecer tecnología de punta al paciente con los mejores integrantes de su equipo médico para que le vaya bien en cualquier nivel de trasplante. Claro. Bueno, doctor, en su carácter de jefe estatal de trasplantes aquí en el Hospital General y bueno, el Estado de Querétaro, ¿qué les diría usted a las personas, a los familiares de personas que a lo mejor teniendo un pariente, un familiar internado y que es declarado con muerte cerebral, qué les diría usted para que accedieran a tener la disposición de que ese familiar que está con muerte cerebral pudiera ser parte de este programa de donación de órganos? Sí, mira, creo que uno de los puntos más fuertes que tenemos que hacer es que la población, sobre todo el queretano, insisto en Querétaro porque quizá el queretano piensa que esto de lo que estamos hablando él nunca va a tener acceso. Quizá lo ven para alguien de las grandes ciudades o para alguien extranjero, ¿no? Pero que el queretano entienda que en Querétaro se hace.
Aquí se realizan, aquí en el Hospital General de Querétaro, el nuevo. Que entiendan que no depende de dinero, que no depende de un estado socioeconómico, que cualquier persona, que cualquier nivel socioeconómico lo puede recibir porque lo hacemos en el Hospital General, en nuestro hospital público. Y cuando entiendan esto también quizás lograrán entender que entonces todos tenemos acceso al trasplante, desde el más rico hasta el más pobre. Y por lo tanto, si yo entiendo que también yo puedo tener el acceso, entonces también es parte de mi responsabilidad ofrecer los órganos cuando me toca. Y entonces que quizás si logro entender que si el día que me toque donar, esos órganos le van a servir a cualquiera, pero también el día que me toque recibir, no importa mi condición, también la voy a recibir, quizás eso me haga entender que sí puedo y también debo hacerlo. Claro. Porque cuando lo necesite, me lo van a poner, y cuando me toque otorgarlos, es mi responsabilidad ponerlos. Ahí va a estar. Y entonces creo que es justo, porque vamos a recibir y a dar. Y si damos, también vamos a salvar a otros. Y esos otros, cuando les toque, también van a poder dar ellos. Y entonces va a ser recíproco, ¿no? Y entonces que el programa de trasplantes, que su base es este altruismo y esta reciprocidad, que yo doy y también puedo recibir, quizás eso me motive a decir, ¿cómo no los voy a dar? Claro que sí, porque el día que mi hijo lo necesite, yo sé que no importa si tengo recursos, no importa si estoy enfermo, no importa de dónde venga, en Querétaro me van a trasplantar. Así es. Entonces quizás eso me ayude y me motive a saber que pues, cuando me toque, por desgracia, también haya que otorgar estos órganos. Claro, hasta temas, digamos, a lo mejor en el escalafón de urgencias, pues a lo mejor más recurrente el tema de la donación de sangre, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Tener la conciencia de que pues va a ser importante para quienes están aquí y requieren sangre venir a donar algún día. Sí, fíjese, algo tan simple. Al final es un trasplante de tejidos, es un trasplante de tejido que es la sangre, que tenemos mucha y todo el tiempo la producimos, entonces la podemos donar bien fácil. Pues al banco de sangre le cuesta trabajo obtener donación de sangre. Y mire, donar sangre nos sirve, nos limpia la sangre, hace que renovamos nuestra sangre, entonces nos ayuda un montón. Y es como cualquier otra donación, no sabemos cuándo la vamos a necesitar. Quizá yo no quiero donar sangre, pero me accidento, Dios no quiera, aquí enfrente, y me van a poner 5 paquetes de sangre que fue gracias a una persona que tuvo la conciencia de donar su sangre, por la cual me salvé. Y apliquen todos los órganos, ¿no? Exactamente. Apliquen todos los sentidos. Entonces, ahí es donde tenemos que tomar la conciencia que la donación de órganos no es nada más dárselo a alguien más. Puede ser que un día me toque a mí. Y entonces esa persona que me lo dio tuvo la grandeza de regalarme sus órganos. Entonces, ida y vuelta, creo que vale la pena. Exactamente. Doctor, pues agradecerle muchísimo al doctor Antonio Alvarado González, jefe estatal de trasplantes aquí en el Hospital General. Y yo me imagino que es un equipo, no sé si muy grande o muy pequeño el que tiene ahí en torno a este esfuerzo, pero si quiere comentarnos un poquito acerca de quiénes integran este equipo en la Jefatura Estatal de Trasplantes, doctor. Y bueno, el equipo es chiquito, pero abarcamos un chiquito, montón, pero de mucha calidad. Así es, pero fuerte. Tenemos, la central está aquí en el hospital, estamos divididos en donación y procuración de órganos. Esta es la encargada de la doctora Zaida. Ella es la que se encarga de vigilar los diferentes hospitales que pueden dar órganos. Entre ellos está el materno infantil, está San Juan del Río, y próximamente vamos a sacar los permisos de Cadereyta y Jalpan de Cera. O sea, nos encargamos de vigilar, apoyar estos programas de los otros hospitales también. Y obviamente nuestro hospital, que es la sede, el fuerte. Y luego viene la parte del trasplante, que es donde actúan el resto del equipo. Tenemos un equipo administrativo donde tenemos enfermería, tenemos trabajo social, tenemos una cuestión administrativa de contabilidad y la cuestión de administración como tal de toda la situación de secretario y todo eso, ¿no? Y la parte médica, en la cual tengo una doctora nueva que va llegando con nosotros, recién nueva adquisición, la doctora Lina. Ella es transplantóloga también, viene a incorporarse con nosotros. Tenemos un angiólogo, el doctor Eloy. Tenemos la parte médica de seguimiento de los protocolos, que es el doctor Cervantes. Y el resto del equipo, que tengo que reconocer que no trabajan para trasplantes, ellos nos regalan su tiempo porque nadie les paga
nada. O sea, es altruismo. Así es extra de su Ajá. chamba del hospital, Okay. altruismo, y entre ellos está el doctor Juárez Brito, que es nuestro urólogo de cabecera, que empiezan a participar con nosotros otros urólogos, luego los nefrólogos, el doctor Alan Quintanilla y el doctor Mayorga, que son los líderes del programa de riñón. Ellos son los líderes del programa de riñón, que insisto, no trabajan por el programa de trasplante, pero le dedican parte de su tiempo al programa de riñón. Después tengo a la doctora Esmeralda, que es la encargada del programa de córnea, del trasplante de córnea, que también no trabaja para nosotros, pero nos regala. Está integrada aquí. Integrada y le entra muy bien con nosotros. Y después yo estoy encargado de la clínica de hígado, que me encargo del programa de hígado y del trasplante de hepático. Entonces, en general, este es nuestro equipo de trabajo. Ajá. Somos un equipo chiquito, pero está Con mucha funcionando bien. calidad. Y conforme vayamos creciendo, seguramente iremos incorporando cada vez más gente, y apoyamos a los programas de trasplante de San Juan del Río, Ajá. que ya la doctora Yánico es la encargada de la parte administrativa de donación y procuración, que también estamos ya por empezar a meter a nuestros enlistados en San Juan del Río para el trasplante de riñón. Ya. Y en el materno infantil, la doctora Magda Segundo, ella es la nefróloga pediatra encargada del programa también de trasplante en niños, en el cual también estamos empezando otra vez a arrancar unos cambios administrativos, pero ahora ya queremos empezar a arrancar también nuestro trasplante en niños, que se va a hacer en el materno infantil. Entonces, poco a poco vamos creciendo, y quizá otro de nuestros objetivos es hacer trasplante de donador vivo de hígado, sobre todo para niños. En adultos también se hace, pero parte del plan a corto y mediano plazo será hacer donador vivo en adultos y en niños para hígado. Así es. Esto viene apenas. Viene Lo apenas. de los niños. Sí, ojalá próximamente lo podamos anunciar. Es la parte más avanzada en un trasplante. Es un trasplante muy complejo que necesita demasiado personal y demasiados materiales, y además son cirugías de mucho más riesgo. Pero en cuanto logremos recuperar nuestro ritmo de hígado de cadáver, seguramente el siguiente paso será ofrecer el donador vivo de hígado para adultos y para niños, porque los niños es su única oportunidad. Sí, claro. O sea, pues el trasplante de donador vivo. Son por ejemplo, muchos los casos que tienen en espera de niños que hoy requieren un trasplante. Así es. No, hoy nada más nuestro programa se limita a adultos. Okay. No podemos ofrecer trasplante para hígado de niños, porque además es difícil conseguir, ¿no? Es difícil conseguir un hígado para niños. Entonces, lo que hacemos es ponerle un donador vivo, que es mucho más fácil que un adulto le done un cachito de su hígado para ponérselo a un niño. Pero es una cirugía compleja, entonces tenemos que estar bien preparados para no tener accidentes y garantizar que cuando lo empecemos lo hagamos con el mínimo riesgo. Perfecto. Mi estimado doctor Antonio Alvarado González, ¿algo más que nos quiera compartir, que nos quiera agregar en esta plática? Nada más que comentarle que Querétaro sigue siendo punta en trasplantes. El trabajo tiene mucho tiempo haciéndose, que parte de mi labor es seguir creciendo sobre los cimientos fuertes que nos dejaron, que el trasplante en Querétaro existe, es real, que se hace a nivel público, que lo vamos haciendo bien, y que además está abierta las puertas para cualquier persona de cualquier estado, y sobre todo para la población, ¿no? Que existe, que es real. La primera parte que necesito que entendamos que es cierto, ¿no? No es de película, ni es ciencia ficción, es cierto, y aquí se hace en Querétaro. Se hace en Querétaro, los esperamos en el tercer piso, están las oficinas de trasplantes. Okay. Está abierto para todos los médicos, para todas las inspecciones, para todas las revisiones, para todos los pacientes que tengan una intención o dudas. Están abiertas las puertas todo el tiempo, están abiertos los expedientes, están abiertos el programa para cualquier persona que guste venir con nosotros y ver si de veras son candidatos, ver si les podemos ofrecer la atención que necesitan, y si nosotros podemos meterlos a nuestro programa y con eso lograr su trasplante, para eso estamos. Perfectísimo. Amigas, amigos de Panorama Queretano, yo le agradezco mucho al doctor Antonio Alvarado González. Él es el jefe estatal de trasplantes aquí en el Hospital General. Además es el director de la clínica de hígado y páncreas. Él es cirujano de hepatobiología y cirujano de trasplantes. Bueno, ya tiene en Querétaro la mayor parte de su vida,
Ya queretano por adopción. Todavía no me dan el título, Pero ya, y importantísimo lo que él comparte, lo que él comenta, el trasplante de córneas, de hígado, de riñón, aquí se realiza, aquí en Querétaro, aquí en este hospital general, que es el Hospital General Nuevo, aquí se lleva a cabo, así es que ya lo escuchó al doctor, si hay dudas, si hay algo que queramos saber sobre este tema, y sobre todo tomar conciencia de la importancia, ¿no, doctor? De poder donar, de ser donador, y que la familia de algún paciente que cuando ya ocurre la muerte cerebral, pues sepan que es importantísimo y pueden salvar otras vidas. Sí, creo que lo más importante es nuestro cuerpo se debe quedar en la tierra y nuestra alma se debe quedar arriba. Hay que dejar nuestros órganos aquí abajo para que le sirvan a alguien. Que le den vida a otras personas. Que le den vida a ¿verdad? otras personas. Mi querido doctor, muchísimas gracias, muy amable. Doctor Antonio, doctor Toño, como dijo el director del Hospital General, a quien le agradecemos muchísimo, al doctor Leopoldo Espinosa, que hace un ratito estaba por aquí con nosotros, se fue a darle una recorridita a su hospital, que él es el responsable de que opere, que funcione todo el equipo de trabajo humano, técnico, en fin, es el responsable de que esto funcione y que han hecho un extraordinario equipo. Él me hablaba acerca del doctor Toño, de la importancia que tienen hoy, no solamente en Querétaro, sino en el contexto nacional, porque con poco están haciendo muchísimo, y además, pues no es un hospital de tercer nivel, que digamos es lo top, ¿verdad? Es lo mejor de lo mejor, un hospital de tercer nivel. Querétaro tiene este hospital que es de segundo nivel, pero llevan a cabo aquí los trasplantes de córnea, de hígado y de riñón, y próximamente de corazón. ¿verdad? Doctor, muchas gracias, muy amable. Para servirle. Qué gusto saludarlo. Amigas y amigos de Panorama Queretano, muchísimas gracias al doctor y a usted que nos hizo el favor de acompañarnos aquí en esta plática sobre el tema de los trasplantes. Gracias, hasta la próxima. Audio Jungle.